En primer lugar, gracias por quedarse. Bueno, no sé si soy el único al que le molesta un montón que esa S esté al revés. Así que, bueno, mi charla va ahí sobre front y son esos detalles los que realmente me vuelven loco. Entonces voy a empezar sin anestesia. En el principio empecé a programar hace un par de años, bastantes, la verdad, con Front Page 2002 y hacíamos estas cosas. O sea, no estaba mal. Mezclábamos un poco ahí de HTML con CSS con JavaScript y bueno, pronto nos dimos cuenta del error que eso suponía. Mezclábamos lógica de negocio con lógica de presentación. Aprendimos que era mejor separar el HTML por un lado, el CSS por el otro. Bueno, todo esto, la web evolucionó, el mundo del desarrollo en front evolucionó de una manera increíble hasta lo que tenemos hoy en día. Lo que tenemos hoy en día es básicamente esto, o algo parecido. Cada vez es más complejo, pero cada vez nos aporta más magia, yo le llamo. Este es un código de React y, bueno, mi presentación quería que fuera un poco de aprender no cómo usar esa magia, sino aprender nosotros a hacerla. Entonces, excelente. Tenía miedo de una cosa. Bueno, ¿cómo es la web hoy en día? ¿Cómo es la web en la actualidad? Porque nada se parece a con lo que yo empecé. La web en la actualidad está hecha para pantallas pequeñas. Esto es obvio, ¿no? Es totalmente interactiva. De hecho, ha cambiado la forma de interactuar con el usuario. Antes teníamos solo un ratón, 2 clics, pero ahora, claro, con todos los gestos por los móviles y luego, bueno, con el HoloLens y todas las cosas que podemos hacer, la interacción con la web ha cambiado. La animación también ha cambiado porque en aquella época solo algo era animado con los GIF. Y, bueno, eso obviarlo. La web hoy en día es increíble. O sea, se pueden hacer realmente cosas increíbles. Podemos conectarnos por Bluetooth a través de la API de los navegadores con otros aparatos físicos. Es jugable porque, bueno, antes todo se hacía con Flash, pero ahora se puede usar JavaScript directamente para acceder a un canvas, pintar cosas, ¿no? Y podemos crear juegos. Esto es algo que todavía no lo hemos conseguido del todo, pero la web es accesible y para todos, ¿sí? Esto es algo en el que tenemos que insistir. Y sobre todo esto es algo de este año, va a ser no sé si una moda, pero sí que va a volverse un estándar, el hecho de que podamos acceder a los datos sin tener conexión. Y hay algo que todavía no nos hemos quitado del todo. Hemos ganado un montón de cosas, un montón de características, pero al hacerlo, la web es lenta de cojones. Y sí, tenemos un montón de juguetes nuevos. Tenemos React, Angular, Polymer, Redux, yo qué sé, un montón de cosas nuevas, ¿sí? Y todo eso nos da una potencia increíble, pero todas esas cosas hacen magia. Hacen magia que yo no sé lo que hacen. A mí me prometen que funcionan bien, funcionan rápido. Sobre todo eso, hacen mucho hincapié en que funcionan rápido. Pero claro, nos olvidamos de lo que significa la palabra rápido. Nos olvidamos del CSS. Y bueno, esta es mi charla, a ver si... Esa fue la presentación de la charla, a ver qué tal me va. Entonces, hay dos tipos de performance. Está la performance, sobre todo cuando buscamos en Google cómo mejorar la performance de mi web. Está el tipo de performance de mejorar el network, digamos, la conectividad, de cómo hacer que mi web cargue rápido. El truco más común de esto es minificar todo nuestro JavaScript, todo nuestro HTML y todo nuestro CSS. Ese es el truco más, ¿no? Eso es performance. De eso no voy a hablar. Lo que voy a hablar hoy es de cómo hacer que mi web se sienta ágil. Aquí hay una diferencia porque cuando hablo de performance de network, básicamente es medir cuánto tiempo tarda una cosa en cargar. En cambio, cuando hablo de performance en pintado,
es cómo hacer que mi web se sienta ágil, parezca que va rápido. No quiere decir que vaya rápido, pero por lo menos que parezca, que no sea, que no me quede mirando el móvil y que parezca que se ha quedado pillado. Entonces, para entender esa sensación de agilidad, tenemos que entender primero que los seres humanos somos capaces de distinguir si me das una animación y esa animación tiene imágenes en el medio, o sea, bueno, es una animación de imágenes, pero si esas imágenes transcurren de manera muy lenta, soy capaz de distinguir que eso no es una animación, que son imágenes por separado. A partir de los 10 cuadros por segundo, normalmente los seres humanos vemos en 25 cuadros por segundo, si nos ponen en un segundo 25 imágenes diferentes, lo percibimos como una animación. El cine, sobre todo, y las películas están hechas en este formato, a los 25 cuadros por segundo. Y lo que quiero conseguir en mi web es esto, los 60 cuadros por segundo. El navegador, todos los navegadores son capaces de ejecutar código para pintar 60 cuadros por segundo. Lo que pasa es que hay que saber cómo conseguir eso. Entonces, imaginaros, de CSS, imaginaros que tengo una simple animación. En este caso es una animación de que voy a mover una caja en un segundo. Eso significa que el navegador va a pintar 60 estados de esa caja diferentes en ese segundo, si todo va bien. Si pinto 60 estados diferentes, yo a esos estados le voy a llamar cuadros. Si pinto 60 cuadros en un segundo, significa que como máximo cada cuadro tiene que durar 16 milisegundos. Si dura más, no voy a cumplir la meta de los 60 cuadros por segundo. Entonces, es importante esto porque me voy a meter dentro de un cuadro para saber qué es lo que hace el navegador cuando pinta solo un cuadro. Entonces, ¿cómo pinta el navegador mi código? Y aquí he preparado una pequeña demo, a ver si me funciona. Vale, normalmente tenemos, esto es una animación muy simple, ¿no? Es un ojo que se mueve, no tiene mucho, ¿vale? Pero normalmente tenemos en el inspector del navegador, podemos acceder a las estadísticas a través de, a ver, dame un segundo, a través de una pestaña llamada el timeline, podemos activar el nivel de pintado y guardar una interacción. Cuando, por ejemplo, en este caso solo estoy moviendo el mouse, y cuando lo he guardado me presenta el navegador esto. Vale. Aquí son un montón de cosas, a ver si puedo hacer zoom en alguna de estas cosas, que no funciona la ruedita del mouse. Bueno, en fin, así. No sé si se ve, pero aquí aparecen 16 milisegundos por cuadro. Eso ha sido el navegador pintando mi animación a la velocidad que yo quería. Y si lo achico más, para hacer un zoom más grande, puedo ver que hay unas rayitas, que bueno, no se puede ver muy bien, pero hay unas rayitas de colores aquí. Y si selecciono un cuadro, puedo ver un montón de información de ese cuadro, qué es lo que está haciendo, y bueno, hay un montón de cosas que al principio pueden no entenderse bien. Entonces, volviendo a mi presentación, ¿cómo vuelvo? Anda. Se ha quedado pillado esto ahí arriba, ¿eh? ¿Sí? Venga. Vale. Vale. En ese timeline, ¿no?, del navegador de Chrome, que me da muchísima información,
puedo usar esa información para poder optimizar mi web. Entonces tengo que entender qué tipo de información me brinda. Esa información va a ser solo de un cuadro. Entonces, en un cuadro normal de pintado del navegador se van a suceder varias cosas. Entonces, voy a explicar qué podrían suceder en ese cuadro porque me interesa a mí optimizar cada cuadro, ¿sí? Porque si optimizo cada cuadro, optimizaría la animación entera. Entonces, en un cuadro suceden, obviamente, ejecuciones de JavaScript. Luego tenemos las ejecuciones de estilos. Normalmente el navegador pinta los estilos y el layout de color violeta. Esas rayitas que veíamos en un milisegundo, ¿no? en un cuadro de los 16 milisegundos, aparecen de colores. Cuando aparece de color amarillo es porque está ejecutando código JavaScript. Cuando aparecen de color púrpura o violeta es porque está ejecutando alguna de estas operaciones, o de estilo o de layout. El estilo es básicamente agregarle clases o quitarlas a un elemento. Y el layout es el cálculo geométrico que tiene que hacer el navegador por culpa de que le has agregado o quitado una clase. Luego va a tener que, con esa información, vale, tú le has agregado una clase, ya sabe que tiene que pintar de nuevo, pero ese pintado lo tiene que procesar y mandarlo a la capa de composición. La composición es el pintado final, o sea, que el usuario pueda ver en pantalla lo que has hecho en JavaScript. Esto sucede a niveles microscópicos, o sea, son 16 milisegundos, me tengo que meter muy en un solo cuadro de una animación, ¿no? En un solo cuadro de 60 para ver exactamente qué está sucediendo. Y esto sucede encima un cuadro tras otro. Entonces, mis problemas de performance empiezan a suceder cuando en un solo cuadro me paso de los 16 milisegundos. Por ejemplo, si ejecuto mucho JavaScript en un solo cuadro, me paso y bloqueo el pintado final de mi animación o de lo que sea. Ahí es cuando empiezo a ver que esto no está funcionando bien. O sea, mi aplicación o lo que he construido en mi página web rasca, digamos. La solución parece simple. Bueno, si parto el JavaScript, en este caso en diferentes cuadros, ya lo tengo hecho, ¿verdad? Exacto. Para eso existe una API llamada Request Animation Frame, que lo que te permite es partir tus ejecuciones en los cuadros que tú quieras. Se llama a través de un callback, tú le pasas ahí lo que quieras ejecutar y el navegador te promete que lo va a ejecutar en el próximo cuadro disponible. Entonces, así es como programamos todos. Tengo un listener de un elemento. Cuando suceda una interacción X, voy a ejecutar ahí mi código JavaScript. Por ejemplo, voy a abrir una modal, ¿no? Y voy a mostrar un cargando y luego voy a cargar cosas con Ajax y las voy a pintar en la modal. El problema de este aproximamiento, ¿no? de esta aproximación, es que, claro, yo no me doy cuenta, pero estoy usando solo un cuadro para ejecutar un montón de cosas. Es que a mí nadie me dijo que JavaScript tenía que partir mis ejecuciones en cuadros. A mí me dijeron, mira, ahí tienes tu listener, ejecuta ahí lo que quieras. Lo que va a suceder es que el navegador, si tú inspeccionas tu ejecución de tu función, te va a mostrar algo como esto. O sea, tenías 16 milisegundos para ejecutar tus funciones, pero te has pasado. Te has pasado y, mira, tenías más cosas que pintar, pero no las voy a pintar porque tú eras el responsable de controlar el tiempo. Y te has pasado, por lo cual bloqueo el navegador. Entonces, con la pista de Request Animation Frame, la encontré en Google. Digo, bueno, la voy a usar de esta manera. Voy a ejecutar mi código JavaScript en otro cuadro. Y lo que sucede es algo como esto. Sucede que sí, es verdad, tu primer cuadro es el listener, no tenías nada, por lo cual voy a pasar al siguiente cuadro y ahí sí, ese sí que lo voy a bloquear. O sea que estamos en ese mismo problema. Eso no soluciona nada. Es que además sucede algo peor. Y el navegador, cuando tú le dices que ejecute un Request Animation Frame
pero no viene de otro frame, sino que viene del hilo principal, o sea, viene de un listener, por ejemplo, no hace lo que tú quieres. Lo que va a suceder es que el navegador va a ejecutar todo directamente, todo en el mismo cuadro, y estamos en lo mismo. O sea, no hay, esto que veis aquí no es lo que sucede a nivel interno del navegador. Entonces la solución es llamar a un request animation frame desde otro frame, lo cual esto se está volviendo un poco como, pero ¿por qué yo tengo que hacer esas cosas? Las tienes que hacer porque así es como funciona el navegador, ¿sí? Y además tienes que cerciorarte de que la ejecución que tú hagas de JavaScript o de lo que sea no dure más de 16 milisegundos. Y si dura más de 16 milisegundos, que lo tienes que contar, quizás esa ejecución debería ir en otro cuadro diferente. Entonces el truco aquí está en priorizar lo que quiero ejecutar. ¿Qué es lo prioritario en un clic, por ejemplo? Lo prioritario es mostrarle al usuario que ese clic ha sucedido. Eso es la prioridad número 1. Por ejemplo, en Material Design de Google es muy típico el efecto Ripple, ¿no? Es un círculo enorme que cada vez que haces una interacción, pues aparece un círculo enorme de decirle al usuario, mira, te he escuchado, o sea, ya sé que has hecho un clic. Esa es la prioridad número 1, antes de empezar a hacer cosas o cargar el Ajax. En los siguientes cuadros de ejecuciones, pues ahí puedes hacer tus movidas, ¿no? Si quiero llamar a un Ajax o levantar una modal, lo que quieras. El objetivo de esto es conseguir algo como esto, o sea, intentar que todos los cuadros aparezcan en verde. El verde significa que se ejecutan en 16 milisegundos o menos y que todo vaya fluido. Entonces, no es aleatorio el hecho de que yo haya puesto un cuadro seguido del otro, porque esto es como un tren. El hecho de que sea como un tren significa de que si hay algo que se queda pillado en el medio, lo demás no va a suceder. A esto le llamamos el hilo de ejecución principal, el main thread. De tal manera de que JavaScript, si tú bloqueas JavaScript y tienes animaciones CSS, esas animaciones o esos movimientos que habías programado en CSS no van a suceder, porque tú estás bloqueando el hilo de ejecución principal. Hay como cierto mito también o cierta confusión de que, bueno, yo puedo abrir más hilos, ¿no? Con un timeout, por ejemplo, podría abrir más hilos, o con las promesas también es como que se ejecutan en paralelo, y en realidad no se ejecutan en nada en paralelo, solo hay un hilo de ejecución principal y todo se ejecuta uno después de otro. Entonces imaginaros que tengo, por ejemplo, una animación de fade, ¿no? Que también dura un segundo. Y que esa animación pues yo la voy a usar en un elemento. O sea, mi primera línea de código es, mira, voy a agregarla a un elemento. Y las líneas siguientes, pues voy a bloquear, solo por diversión, voy a bloquear 3 segundos el hilo de ejecución principal. Yo esperaría que lo primero que se ejecutara es, sí, agrego la clase, y como esa clase era una animación, porque la animación sucediera. Y la animación nunca va a suceder porque el navegador, el siguiente cuadro que has puesto es bloquear el hilo, y esto es lo que va a pintar. Simplemente pues, no le has dado tiempo a que las otras cosas sucedan. Entonces todo código JavaScript se ejecuta en un solo hilo. ¿Puedo abrir más hilos? Sí, con algo llamado web workers, que son hilos de ejecución paralelos. Lo bueno es eso, de que puedo ejecutar código muy pesado o código que es brutalmente muy costoso en hilos de ejecuciones paralelos a mi hilo de ejecución principal, o sea, pueden seguir sucediendo animaciones. Lo malo es que levantar un web worker bloquea el hilo principal. O sea, no es gratuito levantar web workers. Entonces, hablando de ejecuciones en paralelo, los navegadores tienen o usan dos procesadores de los aparatos físicos, que normalmente suelen estar separados, son dos procesadores separados. Uno es la CPU y otro es la GPU. El CPU es el que se encarga de pintar
y ejecutar cosas a nivel matemático, ¿no? Y la GPU es la especialista en pintar. Cuando he hecho esa demo del timeline, no sé si se ve bien, pero aparecen ahí unos colores. Aparecen también unas filas que dicen, que te dan estadísticas de que, bueno, has usado el procesador y te dice en qué momentos has usado el procesador y luego te dicen en qué momento has usado la GPU. Como son dos procesadores diferentes, también dan estadísticas diferentes. Y luego también te dicen, pues, de ese JavaScript en dónde se ha ejecutado, que normalmente se ejecuta en la CPU. Entonces, la CPU es la especialista en calcular la geometría, por ejemplo, o en ejecutar el código JavaScript, pero solo puede hacer una cosa a la vez. En cambio, la GPU es la especialista en pintar, es la que compone las capas de pintura de nuestra web, es la que básicamente se encarga del CSS. No sé si se ve también, pero hay una diferencia entre pintar elementos a través de la CPU y pintarlas a través de la GPU. La CPU pinta a nivel de píxel, o sea, es exacta. En cambio, la GPU, pues, pinta a nivel de una composición en general. Con lo cual, en las fuentes de letras, sobre todo, se nota mucho cuando algo está usando una GPU o la CPU, porque la GPU suele ser como más blurry, suele ver ahí, se ve como más borroso. Vale, ¿todo esto para qué me sirve? Teniendo esa información de que hay dos procesadores, imaginaos que quiero pintar un cuadrado rojo de 100 píxeles por 100 píxeles. La CPU calcula a nivel de píxel, por lo cual para calcular la memoria que ha costado pintar ese cuadrado rojo es muy fácil hacer el cálculo. 100 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto por 3 colores más el alfa, o sea, son 4, pues eso me da 40.000 bytes, que son 40K de memoria. Imaginad lo siguiente, en vez de 100 píxeles, voy a crear solo un píxel de ancho por un píxel de alto. La cuenta es fácil, ¿no? ¿Cuánto va a costar esto en la CPU? 1 por 1 por 4, o sea, 4 bytes. Pero esta vez no le voy a dar la responsabilidad a la CPU de pintarla, sino le voy a dar la responsabilidad a la GPU. Y le voy a dar la responsabilidad diciéndole, mira, escálalo tú al 100%. Y la GPU lo va a pintar en 4 bytes. Mientras que la CPU necesitaba 40 bytes. Entonces, ¿para qué me sirve esto, no? Porque yo no pinto cuadrados rojos cuando hago mi web. No, pero hay un truco, por ejemplo, yo sí que levanto modales y esas modales a veces me gusta ponerle un fondo negro semitransparente y es muy fácil programarlo, ¿no? Porque si le digo a ese overlay, mira, píntate a todo lo ancho de la pantalla por todo lo alto de la pantalla, es muy fácil hacer la cuenta mentalmente de que estoy calculándolo a nivel de píxel y la CPU realmente va a levantar el ancho por el alto por los 4, todo eso de memoria. Si le digo a la GPU que lo pinte, mira, te paso un píxel por un píxel, escálalo tú al tamaño completo, solo va a ocupar 4 bytes también. Esto molaría un montón tenerlo, pero no lo tenemos. Yo no sé cuánto es, bueno, sí que es el 100% del viewport, ¿sí? Pero no se lo puedo pasar a la función scale del transform, porque esto no existe, solo acepta números enteros. Vale, pero podría programarme algo como esto. Podría decirle, mira, voy a usar variables CSS y desde JavaScript te voy a pasar, voy a calcular cuál es el tamaño del viewport y te lo voy a pasar a la variable CSS y ya te arreglas tú. Y todo esto para levantar una modal, ¿no? Que podría haberla levantado simplemente pues, poniendo 100% y ya está. Sí, pero en una resolución, por ejemplo, de ese ordenador, nos ahorramos 4 megas de memoria solo levantando una modal. O sea, 4 megas de memoria en un móvil
es un montón también. Además estoy hablando solo de un elemento, esto lo podemos hacer en un montón de elementos y nos ahorramos un montón de memoria. Claro, ahora lo entiendo todo. Vale. Entonces, ese era JavaScript, que es la parte del renderizado del estilos. Los estilos también es muy simple. Los estilos calculo la relación que existe de mi mapa de estilos con la relación que existe con los elementos que tengo pintado en mi pantalla. Por ejemplo, si tengo que agregarle una clase al body, ¿sí? Esa clase que estoy agregando va a afectar a todos los nodos que tengo de hijos. Solo hace el navegador, solo en este proceso, solo hace eso, calcular a ver si algo, por culpa de que le has agregado una clase, debe modificarse o no. Por lo cual, en ese proceso de estilos no suele irse mucho tiempo, tampoco hay mucho que hacer. Luego tengo el proceso de layout. Layout sí que es el más costoso de todo. Aquí es donde puedo meter mano para mejorar muchísimas cosas de performance. Entonces, ¿qué es el layout? Es la geometría de los elementos. Imaginaos que tengo 3 elementos y que el cuadrado este rojo lo quiero agrandar, ¿no? A través de una animación o lo que sea. Entonces el navegador dice, vale, tú vas a agrandar ese cuadrado, pero va a implicar que el cuadrado hermano tenga que volver a calcular el tamaño. O sea, no solo tengo que calcular el tamaño tuyo del cuadrado rojo, sino también el del al lado. ¿Lo veis? Ha habido, por culpa de una modificación, el cálculo de 2 elementos. Pero en realidad no ha sido 2, han sido todos los elementos que pertenecían al mismo padre. Al mismo padre o a los ancestros. O sea, solo por cambiar el tamaño de un elemento, el navegador tiene que volver a calcular, por las dudas, todos los demás elementos. Por eso digo que es la operación más costosa. A eso le llamamos reflow. Entonces, esa es la CPU, calculando todo de vuelta por las dudas. El truco aquí que podemos usar, si sabemos lo que estamos haciendo, es usar la nueva propiedad CSS llamada contain. No sé si sabéis que existe, pero es muy nueva, está estrenada, que lo que me permite es crear una prisión de estilos y yo puedo elegir qué estilos quiero que no se escapen hacia afuera. Por ejemplo, voy a elegir que no se escapen los cálculos de layout. Podría también elegir que no se escapen los de pintado. Esto no es la solución a ningún problema en especial. O sea, esto no es nada mágico. Si yo pongo esto en un elemento, es verdad, no voy a tener los cálculos de layout hacia afuera, pero tampoco lo voy a tener yo. En este caso, que es el cuadrado rojo, no se va a agrandar, no se va a cambiar. Pero es útil saber que existe y es útil saber que tenemos ese poder, ¿no? de decirle a la GPU, mira, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, si os interesa saber más sobre esta propiedad CSS, podéis buscar en CodePen esta pequeña demo, que os explica también cómo medir y cuál es la diferencia entre tenerlo activado en un elemento o no. Vale, ese era el cálculo del layout. Luego tenemos el pintado, el cálculo de la pintura, ¿no? Y el pintado, normalmente, cuando yo la primera vez que lo leí, pensé que era esto, que un elemento en una animación común, pues es el navegador, este proceso es el navegador pintando ese elemento. En realidad no sucede así. En este proceso, en este estado, el navegador calcula las zonas que se han modificado en este cuadro. Lo hace la CPU, lo analiza a nivel de vectores y fórmulas matemáticas y se lo envía a la CPU. Ya está, esto es lo único que sucede en este cuadro de pintura. Se lo envía a la GPU para poder componerlo. La composición también es el cálculo más costoso que realiza el navegador. La composición es, con toda la información que me ha enviado la CPU, pues lo tengo que pintar. Entonces,
Esto es básicamente lo que hace la GPU. En una animación común, por ejemplo, en 2 dimensiones, que muevo de izquierda a derecha, la GPU lo que va a hacer es componerlo en 3 dimensiones, ¿sí? Como si fueran capas vectoriales, y lo va a animar solo la del medio, digamos, porque eso es lo que sabe hacer, lo que hace mejor, ¿sí? En cambio, la CPU solo lo va a animar a nivel de 2 dimensiones. Esto era un simple ejemplo de qué es lo que hace el navegador. Vale, hay ciertas propiedades en CSS que promueven a un elemento hacia una capa nueva. O sea, normalmente la web no es en 3 dimensiones, solo la pinta la CPU y ya. Pero si ponemos estas propiedades CSS en nuestros elementos, se van a promover a una capa y pasan a ser de control de la GPU. Las propiedades son todas las de transform. Luego la etiqueta vídeo, canvas y frame también levantan una composición externa. Las animaciones de transform y de opacity también levantan o crean una capa nueva en la GPU. El position fixed, el will change y los filtros. Entonces, imaginaos que tengo 2 animaciones. La primera no usa ninguna de esas propiedades, solo usa el left. Y la segunda solo uso el transform para animar. O sea, estoy usando la GPU en el transform y estoy usando la CPU en la que uso solo la animación del left. Vale, esto antes de esto. La animación de la CPU obviamente va a ser muchísimo más lenta porque la CPU no sabe pintar al nivel que pinta la GPU. Por lo cual hace un par de años salió este truco, ¿no? De, bueno, como yo sé que la GPU lo pinta todo más rápido, pues vamos a forzar a que todos los elementos los pinte la GPU, que se encargue él, y así va todo muchísimo más rápido. Entonces, el truco era de usar translate Z para todo. No lo hagáis. Entonces, imaginaros que tengo, por ejemplo, este cuadrado y lo animo con left. O sea, no uso la GPU. Lo voy a animar solo con left, ¿vale? O sea, no hay capas. Aquí esto es en 2 dimensiones, lo que normalmente haría cuando empiezo a programar. Aquí no hay capas, ¿vale? Aún así, aunque yo no he usado ninguna propiedad que promueva una capa, la CPU le va a decir, mira, encárgate tú de esto, porque esto es muy complejo para mí. Mira, hay un cuadrado que se mueve detrás de otro, ¿sí? Por lo cual la GPU se va a encargar de promocionar el cuadrado celeste a una nueva capa, la va a levantar encima. A esto le llamamos composición implícita. Aquí os va toda la performance de vuestra web. O sea, en este paso, por la culpa de esta composición implícita, es que la web se siente lenta. Cuando un elemento está quieto, por ejemplo, no hay capas de composición, voy a hacer aquí como si fuera una animación, ¿vale? Cuando levanto ese elemento la primera vez o lo pinto y le voy a agregar una animación, la CPU va a decir que hay algo aquí que se va a mover y no tenía capas creadas. Entonces, en ese proceso va a tener que crear una capa nueva, se lo va a tener que enviar a la GPU tiene que levantar una capa nueva y ahí sí que él se encarga de pintar todo esto. Y cuando la animación termine, sucede algo peor, de que todo vuelve a estar como antes. O sea, toma el control de vuelta la CPU, ¿sí? A eso le llamamos el repaint. Eso es el repaint que si buscas en Google es el causante del mayor problema de performance que tenemos en la web. Entonces la solución es usar will change, que es una propiedad CSS que le dice al navegador, mira, créame las capas en la GPU antes de que eso suceda. Y aquí está el mejor tip que puedo dar, el CSS declarativo. Entonces, si ponemos todo el empeño en decirle al navegador, mira, este CSS, o sea, las animaciones van a suceder desde aquí, el navegador puede optimizarlo antes de ejecutarlo. En cambio, el JavaScript es imperativo, el navegador no puede optimizar nada porque no sabe cuándo va a suceder. Entonces, ese fue pues todos los procesos de pintado de un cuadro.
¿para qué me ha servido esta charla? Para que la próxima vez que tenga que inspeccionar los cuadros de una animación pueda entender por lo menos qué significan los colores, que cada color es un proceso diferente, que si tengo como por ejemplo en la sección de la derecha una montaña, ¿no?, de ese estilo, es que estoy ocupando el hilo principal de ejecución del navegador y algo está pasando ahí en el JavaScript que tengo que arreglar. Optimizar es un trabajo artesanal, requiere, ¿no?, el esfuerzo de también entender cómo funciona el navegador y no hay atajos. O sea, esto no es usar una librería y ya está, o tampoco es usar una propiedad CSS y ya está. Entonces, bueno, mi nombre es Eduardo Sada, si quieres contactarme por mi Twitter. Trabajo en Kairos, hacemos sobre todo componentes web. Aquí es donde he aprendido la mayor parte de la mayoría de las cosas de performance. Y gracias. Muchas gracias. Vamos un poco justo de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta rápida. ¿Hay alguien? Vale, por allí. Hola. Hola. Dos rápidas. La primera es, bueno, tengo entendido y siempre he escuchado que el pintado dinámico, ¿no?, hacer un happen, ahí lo llevas, píntalo, es muy malo. La verdad es que nunca lo he medido, me lo he creído, he intentado siempre no hacerlo. También es verdad que entiendo que cuando utilizas ya librerías modernas como Angular o React, cualquiera de estas, mejoran mucho la performance, pero tampoco lo he medido. Entonces, que tengo la oportunidad, no puedes preguntártelo. Y la otra pregunta es que estoy sufriendo algunos problemas ahora en mi desarrollo actual y echo mucho de menos, o me gustaría poder trabajar con el garbage collector, pero claro, ahí no puedes meter la mano. Entonces también preguntarte si desde tu punto de vista esa restricción que tenemos aportan, o sea, nos favorece o nos está perjudicando. Vale, entonces son dos preguntas, ¿no? La primera es la típica de, bueno, yo escucho que Angular es muy rápido, que React es muy rápido, el Virtual DOM, todas estas librerías que salen son más rápidas que las anteriores. Sí, pero todas se miden a nivel de JavaScript. O sea, es verdad, tú vas a hacer lo rápido que sea tu librería que estás usando, pero no es el único limitante que tienes de performance. Como mostré, si tú en tu click de tu listener metes un chorraco de código, no es la librería la que está causándote problemas de performance. Esto es más de cultura de cómo programar una función en JavaScript y saber de que existen los cuadros y de que tengo que programarlos en cuadros. Entonces, React y estas librerías Angular, todas esas librerías usan estos trucos. Entonces, la idea era de poder usarlos nosotros en nuestros desarrollos comunes. En cuanto al garbage collector, en realidad no habría que meterse ahí mucho en ese tema, porque los navegadores, o sea, voy a hablar de Chrome sobre todo, pero Chrome sí que es bastante inteligente en saber cuándo tiene que eliminarlo y cuándo no. Está dando APIs nuevas también. Por ejemplo, teníamos el Request Animation Frame para partir en cuadros, pero también hay una que se llama el idle callback, Request idle callback, que te permite, mira, cuando no estoy haciendo nada en el navegador, tú puedes hacer tus cosas. Lo que podrías hacer es eliminar lo que va a eliminarte el garbage collector. O sea, voy a aprovechar en esos tiempos muertos en eliminar cosas que tengo en memoria o lo que tú quieras. Pero es que eso es algo interno del navegador que no afecta de ninguna manera en cómo tú programes, o no debería afectar en cómo tú programes tu código. ¿Alguna pregunta más? Allí arriba. Hola. Preguntas sobre tu opinión este tipo de performance sobre WebGL, por ejemplo. Porque claro, lo que has comentado pues va sobre CSS, pero aplicar estos arreglos de performance y tal sobre WebGL, por ejemplo.
también se utiliza más para este tema de gráficos, ¿no? El navegador, sí, el navegador usa el mismo proceso o lo usa para la WebGL, para todo lo que tenga que ver con el Canvas, usa lo mismo, ¿eh? O sea, si tú lo puedes medir también, pues lo mides en la consola, lo único que no vas a tener la parte a veces de JavaScript, o sea, no va a ser tan intensivo en JavaScript, pero sí va a ser en cuanto, yo qué sé, si calculas, por ejemplo, la composición, ahí se te va a ir todo en el pintado de la composición, no va a haber cálculos geométricos si no intervienen nodos, pero es que es lo mismo, digamos, a nivel de medir lo que está sucediendo. Entonces los trucos sí que serían diferentes, igual. O sea, ahí en WebGL no me puedo meter tanto. Estos trucos eran más para HTML y CSS. Vale. Y bueno, y sobre WebAssembly, que se supone que viene para mejorar el performance de JavaScript y de la navegación en general, por saber tu opinión y tal. La verdad es que no he investigado mucho. Eso entiendo que es como ejecutar a nivel de... O sea, olvidaros de JavaScript y ejecutar como C en el navegador. O sea, ejecutar como código de alto nivel, ¿no?, en el navegador. Hay algo más chulo todavía, más a nivel de performance hay algo que se está gestando ahora mismo que sí que estoy más puesto al día, que es, se está creando un estándar llamado Houdini que nos va a permitir con HTML, olvidaros de aprender un lenguaje nuevo, que eso no creo que suceda en la vida, solo con HTML y JavaScript y CSS acceder a este tipo de cosas que hacen navegador a nivel interno, ¿sí? Por ejemplo, no sé si sabéis, ahora en CSS hay una nueva propiedad llamada Flex que calcula las geometrías. Yo podría crear mis propias propiedades Flex. Eso es lo que se está gestando ahora, que me parece que a nivel de performance va a hacer un cambio brutal, más que aprender algo nuevo, ¿no? Tener todo ese código nuevo, yo qué sé. Muchas gracias. De nada. Última pregunta. ¿Para alguien? ¿No? ¿Nadie? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber acudido a TechFest y gracias de nuevo por haber dado la charla. A vosotros.